Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es uno 21 de interés compuesto de la página 39 del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa, octava edición. Dado el 32% efectivo anual, hallar A. La tasa nominal 158 días vencidos y B. La tasa nominal 205 días anticipados, base 365 días. El literal A es una conversión de tasas de interés de efectiva vencida y a nominal por periodos vencidos J. Existen tres métodos. El método 2 no aplica. Ya explico por qué. El método 1. Celdas que están en amarillo en los tres métodos son celdas donde se formula. Las celdas que están en blanco son los datos del ejercicio. Tasa conocida 32% efectivo al vencido en los tres métodos. Número de periodos 1 año. En la tasa desconocida la base es 365 días. El número de días es de 158 días. Vamos a hallar una tasa nominal 158 días vencidos. En la celda de valor presente o actual colocamos un valor numérico cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, el que queramos, 10, 15, 20. Digamos que sea 2. En la siguiente celda vamos a formular, vamos a hallar el valor futuro. Noten que el cuadro de nombres se convierte en un listado de fórmulas tan pronto coloco el igual. De aquí se ve el listado de las últimas fórmulas que hemos trabajado en nuestra hoja de cálculo. Busquemos valor futuro. En los argumentos de función, en tasa, vinculamos la celda donde está la tasa que corresponde al 32%. Número de periodos, buscamos la celda donde aparece el número de periodos, que es 1. Pago queda en blanco. Para actual es negativo. En esta celda colocamos el negativo y vinculamos la celda donde aparece el 2 y aceptar, ya que aparece el valor futuro, que es 2.64. En la tasa desconocida, en esta celda vamos a dividir la base entre el número de periodos. La celda donde está 365 dividido la celda donde está el 158. 2.310. En la tasa nominal vencida vamos a formular igual. Aquí se despliega el listado de fórmulas que últimamente hemos trabajado y buscamos tasa. El número de periodos, vinculamos la celda donde aparece el número de periodos, que es 2.310. Pago queda en blanco. El valor actual es negativo. Vinculamos la celda donde está el valor actual, que corresponde a 2. En valor futuro vinculamos donde aparece el 2.64 y aceptar. Aquí aparece la tasa efectiva y hay que pasar al nominal. Por consiguiente, en la barra de fórmulas multiplicamos por el número de periodos. Vinculamos la celda donde está el 2.310 y aceptar. Y la respuesta nos da 29.500.356% nominal 158 días vencido. Ahora veamos el método 2, que no aplica. En la tasa efectiva anual, aquí digitamos el igual. Aquí en las funciones busquemos interés efectivo. Tasa nominal, que corresponde a la tasa efectiva, que es 32%, se multiplica por el número de periodos, que corresponde a 1.
En la siguiente ventana, el número de periodos por año, vinculamos donde está el 1 y aceptar. Y nos dio exactamente la misma respuesta porque estamos hallando de efectiva vencida anual a efectiva vencida anual. En la tasa desconocida, el número de periodos es dividir la base, que es 365, dividido el número de periodos, que es 158. Y aquí en la tasa nominal vencida, vamos a formular. Igual, buscamos acá tasa nominal. Tasa efectiva es la que aparece aquí, que es el 32%. Y número de periodos por año, vinculamos donde está el 2.310 y aceptar. Y noten que nos da diferente, porque el número de periodos es un número entero. Si aquí fuera, por ejemplo, un 2, acá fuera un 2, por ejemplo, un 2, y aquí un 2 también, la respuesta da exactamente igual. Ahora, si aquí fuera, por ejemplo, 73 días, esto me da exactamente 5, noten que la respuesta me da exactamente igual, porque esta celda es número entero. Si es un decimal, lo toma como el entero que aparece en el decimal. Entonces no aplica el método 2. Método 3. Estos son los datos del ejercicio, tasa conocida y tasa desconocida. Vamos a colocar los datos en esta fórmula. La explicación de la deducción de esta fórmula la explico en el video, cuyo vínculo lo dejo en la descripción de este video. Entonces vamos a formular. Igual, vinculamos la celda donde está BX, dividido, vinculamos la celda donde está MX, por, abro dos paréntesis, 1 más, vinculamos la celda donde está IY, cierro paréntesis, elevado, abro un paréntesis, vinculamos la celda donde está NY, por, vinculamos la celda donde está MX, dividido, BX, vinculamos la celda donde está BX, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis y aceptar. Y nos da exactamente la misma respuesta, 29.500.356, nominal 158 días vencido. La ventaja de estos métodos es que usted puede aquí modificar estos valores. En vez de 2, que sea por ejemplo un 5, y noten que la respuesta no se altera. Es la misma respuesta. Si quiero modificar el número de periodos, por ejemplo que aquí sea, digamos, 250, noten que la respuesta me da exactamente igual en el método 1 y el método 3. También puedo modificar aquí el número de periodos. Por ejemplo, que en vez de ser efectiva anual, que sea, por ejemplo, efectiva semestral. O sea, 2 semestres. Y noten que la respuesta nos dio igual. También se puede modificar el porcentaje. Digamos que sea 25%. Y la respuesta nos da exactamente igual en los dos métodos. Ahora veamos el literal B. Conversión de tasas de interés de efectiva vencida y a nominal por periodos anticipados JA. Aquí tenemos los datos de entrada o los datos conocidos, 32% efectivo anual en los 3 métodos y 9 periodos, un año. Ya expliqué que el método 2 no aplica. Las celdas que están amarillos son las que se formulan. Valor actual o valor presente es un valor cualquiera, digamos que sea 5. Valor futuro, igual, aquí buscamos valor futuro.
Tasa, vinculamos donde está la tasa, que es el 32%. Número de periodos, vinculamos donde está el 1. Pago queda en blanco, valor actual, es negativo siempre. Y vinculamos donde está el 5. Y aceptar. 6.60. En tasa desconocida, el número de periodos es dividir la base, vinculamos donde está la base, dividido el número de días, vinculamos donde está el número de días y aceptar. 1.78. La tasa efectiva vencida la hacemos con esta fórmula. Igual, aquí buscamos dentro de las fórmulas tasa, número de periodos, vínculo donde está el 1.78, pago queda en blanco, valor actual negativo, vínculo a la celda donde está el 5, en valor futuro vinculamos la celda donde aparece el valor futuro, que es 6.60, y aceptar. Es la tasa efectiva vencida, hay que pasar la efectiva anticipada con esta fórmula. Igual vinculamos la celda donde está el 16.87 dividido, abro paréntesis, 1 más vínculo a celda donde está el 16.87, cierro paréntesis y aceptar. Y aquí aparece la tasa efectiva anticipada, hay que pagar nominal, y para ello multiplicamos esta expresión por el número de periodos, que corresponde a 1.78, y aceptar. Y nos da 25.7068, nominal, 205 días anticipado. Este método no aplica porque este no debe ser número entero. El método 3. Formulemos con esta expresión la explicación de dónde se obtiene la fórmula. La explico en el video, cuyo vínculo la dejo en la descripción de este video. Igual menos BX, que corresponde a 365 días. Vinculamos la celda donde está 365, dividido MX, vinculamos la celda donde está MX, por, abro dos paréntesis, 1 más Y, vinculamos donde está el 32%, cierro paréntesis, elevado, abro un paréntesis, menos, vínculo donde está NY, por vínculo donde está MX, dividido, vínculo donde está BX, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, y aceptar. Y la respuesta nos dio exactamente igual, 25.7068,698%, nominal, 205 días anticipado. Este valor se puede modificar, digamos que sea por ejemplo un 3, y noten que la respuesta nunca va a cambiar. También se puede modificar aquí el número de días, por ejemplo que sea 250. La respuesta nos da exactamente igual en los dos métodos. También se puede modificar aquí el dato de entrada, digamos que en vez de ser efectivo anual, que sea por ejemplo semestral, que aquí sea un 2. La respuesta es igual en los dos métodos. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.